y el día de hoy en el Club de Alta Inteligencia Emocional. Y el día de hoy, Erika Walls nos va a compartir una ponencia de las emociones detrás de los síntomas físicos. Y vamos a ver el día de hoy qué tan importante es comprender, entender, manejar, gestionar, controlar las emociones. Muchos dicen que no se pueden controlar. Yo más bien creo que hay que manejarlas, gestionarlas, porque las emociones ahí van a estar y son parte de nuestra supervivencia natural. Lo vamos a ver ahora mismo. Así que le dejo el micrófono completamente aquí a Erika Walls para que nos comparta su clase del día de hoy. Bienvenida, bienvenida Erika. Estás en casa. Gracias. Déjenme aquí compartir mi pantalla. Ok. Ahí voy, ahí voy. Déjenme saber si lo pueden ver. ¿La pantalla se ve? ¿Sí? Ok. Sí. Excelente. Ok, pues sí, como Gabriel explicaba hoy, bueno, hoy vamos a hablar de la raíz emocional del síntoma físico, ¿no? Cómo la falta de gestión, lo que estábamos hablando, la falta de gestión de las emociones, incluso el no identificarlas, ¿no? El no saber cuál es la raíz de lo que estoy sintiendo, lo que está pasando, pues mayormente termina en un síntoma físico, ¿no? En algún problema que tenemos en el cuerpo y que no, pues muchas veces ni siquiera estamos conscientes, ¿no? Pensamos o creemos a lo mejor que, bueno, es normal, me estoy haciendo viejo, bueno, es normal enfermarme, ¿no? Bueno, es que mi abuelita tenía esto o mi mamá tenía esto, entonces lo heredamos, ¿no? Pero hoy en día las investigaciones dicen que solamente un 5%, ¿no? De lo que heredamos en nuestros genes, ¿no? Es para el 5% puede terminar realmente en una enfermedad o puedes terminar en una enfermedad si el ambiente emocional en el que creces, ¿no? No es sano. O sea, hay una posibilidad muy cortita, muy pequeñita de que heredes las enfermedades, ¿no? De que sean heredadas. Sí se puede, sí hay posibilidad, pero mayormente lo que provoca y determina muchas veces las enfermedades es más el ambiente emocional en el que creciste, ¿no? En el que fuiste educada y el estrés en el que vives, ¿no? Es más bien eso lo que determina, porque mayormente pensamos, bueno, si mi abuelo tenía diabetes, pues seguramente yo lo voy a tener, ¿no? Entonces mucha gente está pensando, no me voy a cuidar, no, no voy a comer esto, no voy a comer lo otro, para prevenir, ¿no? Pero muchas veces no es ciertamente lo que comes o no, sino más bien el miedo a que no lo heredas, ¿no? A que no lo vayas a heredar. Entonces, vamos a ver hoy pues sí, ese miedo, ese estrés o esas emociones son las que muchas veces terminan, ¿no? En un síntoma físico. Entonces, bueno, vamos a ver aquí, déjenme ver. Ok. Voy a abrir la presentación. Ok, listo. Ok. Entonces, ¿cómo impactan las emociones en nuestra salud? Somatización. Supongo que alguien o la mayoría de nosotros sabemos lo que es la somatización, ¿verdad? ¿Cómo somatizamos las emociones no controladas, las emociones no gestionadas, ¿verdad? Cómo terminan en dolencias o terminan en problemas físicos cuando no gestionamos, no sabemos gestionar las emociones. Entonces, Gabriel, ¿quieres que me espere tantito porque o no interrumpe la... No, no, yo les doy acceso, tú sigue en lo tuyo, yo aquí me encargo. Ah, bueno, ok. Entonces, bueno, voy a repetir tantito para las que acaban de entrar, lo que estamos hablando, ¿no? El impacto de cómo impactan las emociones, nuestra salud física, que es lo que estamos hablando ahorita. Entonces, pues, perdónenme, es que creo que sí, Tú dime si a ver, creo que no, es que no podía cambiar la pantalla, pero creo que ok, ya. vale. Entonces, vamos a ver el impacto de las emociones en nuestra salud, somatización.
cuando somatizamos cuando no gestionamos o controlamos las emociones, cuando no controlamos el estrés, cuando vivimos bajo presión, bajo mucho estrés por mucho tiempo, se produce algo que se llama somatizar. Somatizas tus emociones y entonces terminan en un impacto físico, en alguna dolencia, en algún síntoma en tu cuerpo. Y muchas veces me gustó esta imagen porque es como que muchas veces terminamos sintiéndonos de esa manera, ¿no? Como así, como ahogados, como ya no sé para dónde ir, cansados, fatigados, ¿no? Y no estamos conscientes de qué está pasando a este punto donde me siento así, donde me siento que ya ahogado, ¿no? Ya no puedo respirar, atrapado, vaya, atrapado en un síntoma, en un dolor, ¿no? En una enfermedad grave. Entonces, no estamos conscientes de que nuestro cuerpo en realidad nos está haciendo saber algo está pasando, ¿no? Hay un estrés, hay una situación en la que estás viviendo que ya te tiene así, ¿no? Te tiene básicamente como condenado a vivir de esta manera, ¿no? Sintiendo dolor, a veces uno se acostumbra, ¿no? Se acostumbra a vivir así, o muchas veces no solamente te acostumbras, pero es conveniente en alguna manera, ¿no? Seguir somatizando y seguir viviendo, ¿no? Atrapado en una enfermedad porque lo que recibes a través de ello, ¿no? A lo mejor es algo placentero, es algo bueno, es atención, es algo. Y entonces a veces se vuelve cómodo seguir en la misma situación, ¿no? Atrapado en nuestras emociones. ¿Qué es la somatización? Cuando los problemas emocionales afectan a la salud física, se produce el fenómeno conocido como somatización. Se ha observado que la aparición de algunos síntomas cuyo origen no está relacionado con una causa orgánica, está relacionada con un conflicto psicológico o malestar emocional persistente. Son las llamadas enfermedades psicosomáticas. En otras palabras, somatizar implica que una angustia emocional no liberada se expresa en el cuerpo y perjudica la salud de una persona. Como dice Joe Dispenza, las hormonas del estrés a largo plazo presionan los botones genéticos que crean la enfermedad. Mencionaba anteriormente, para los que todavía no estaban conectados, que se ha comprobado que hoy en día, ¿no? Solamente hay un 5% de posibilidad de que una enfermedad sea eh, heredada, ¿no? Que si tu abuelo, tu abuela tenían cáncer, tenían diabetes, solamente hay un 5% de posibilidad de que tú heredes esa enfermedad a través de los genes. Pero hay un 95% de probabilidad de que no suceda si creciste en un ambiente emocional saludable, si aprendiste a gestionar tus emociones, si viviste en un ambiente sano, ¿no? Creciste en un ambiente sano con tus padres. Entonces, imagínate, es un 95% de que no vas a heredar la enfermedad, ¿no? Pero desafortunadamente, comentábamos en el grupo, no tenemos esa información. La mayoría de nosotros no crecimos en un ambiente sano, ¿verdad? Nuestros padres mucho menos sabían, ¿no? Cómo gestionar las emociones. Entonces, la mayoría de nosotros, al hacernos más grandes o mayores, ¿verdad? Comenzamos a tener síntomas físicos debido a todo ese estrés que se ha generado durante toda nuestra vida y que hoy en día ha terminado en muchos de nosotros en situaciones o hemos somatizado algunas enfermedades, ¿verdad? Porque no estamos conscientes ni sabemos cómo gestionar nuestras emociones, ¿verdad? Cómo ayudarnos, ¿no? Cómo pedir ayuda incluso para gestionar esas emociones. Entonces, lo que dice aquí Joe Dispenza, ¿no? Dice, presiona los botones genéticos que crean la enfermedad. O sea, imagínate, este 5% que no es nada, ¿no? Se va a presionar si el otro 95% no lo sabemos gestionar. Entonces es muy interesante, ¿no? Saber todo esto que en realidad no estamos condenados, ¿no? O sea, no es como una condena de, pues sí, voy a heredarlo, ni modo, me preparo, ¿no? O sea, no, en realidad no estamos condenados, pero hay una alta posibilidad si lo sabemos gestionar. Ok, ¿por qué se somatizan las emociones? Gracias a los avances científicos, cada vez tiene más relevancia la idea de que el dolor emocional tiene una influencia sustancial en la aparición, mantenimiento y desarrollo de síntomas
que no tienen una causa física y son de difícil explicación médica. Se ha comprobado que la inadecuada gestión del estrés recurrente y estados emocionales considerados como negativos debilitan el sistema inmunológico. Además, se sabe que el estado de bienestar emocional actúa como un amortiguador de los efectos perjudiciales de los estresores, con un efecto beneficioso en la salud, el bienestar emocional. Esto evidencia que ante un síntoma persistente o un proceso de enfermedad, es fundamental tener en cuenta las variables emocionales. Cabe destacar que una de las funciones más importantes de la emoción es la de preparar al organismo para ejecutar eficazmente la conducta exigida por las condiciones ambientales, movilizando la energía necesaria para ello, así como dirigiendo la conducta, acercando o alejando hacia un objetivo determinado, que es la función adaptativa de las emociones, ¿no? La mayoría de nosotros que hemos estudiado o hemos hablado aquí en el grupo acerca de las emociones, sabemos que las emociones tienen una función adaptativa, ¿no? Que no, no es algo que malo, ¿no? Tener emociones o sentir emociones no es algo malo, todas tienen una función adaptativa, pero el problema es cuando no sabemos gestionarlas, ¿verdad? Cuando no sabemos cuál es el propósito de cada una de las emociones y entonces se descontrola, se nos descontrolan las emociones, ¿no? Por ejemplo, aquí, el miedo. El miedo dice, facilita la respuesta de huida ante diferentes peligros, ¿no? O sea, si tú estás en un peligro real, entonces ocurre todo este movimiento en tu organismo, ¿no? Para que te muevas de ahí, ¿no? Si, como hemos hablado aquí, si estás en peligro, si de repente vas por la calle y te encuentras con un león o un oso, no sé, o algo que te genere miedo, que incluso puede ser algo simbólico, no necesariamente algo real, ¿no? Entonces empieza todo este proceso en tu organismo para que tú tengas la habilidad de correr, ¿no? Para que no te quedes paralizado y huyas de la situación, ¿no? El problema es cuando este miedo es algo más simbólico, es un miedo que alguien te introdujo en tu infancia, un miedo por ejemplo, digamos, a salir, ¿no? En mi caso, por ejemplo, ¿no? Yo crecí con esta idea de que andar en la calle es peligroso, ¿no? Entonces, cada vez que yo salía a la calle, ¿no? Pues yo estaba siempre generando este estrés de no me vaya a pasar algo, alguien me viene persiguiendo, ¿qué tal si me roban? ¿Me entiendes? Entonces, imagínate que mi cuerpo se acostumbró a generar este estrés, a estar en estado de estrés, en estado de alerta todo el tiempo, porque algo me podría pasar, ¿no? O, por ejemplo, si tuviste una situación peligrosa en tu infancia, ¿no? Un tío peligroso, tus padres, ¿no? Eran peligrosos, cada vez, ¿no? Que estés en una situación similar, se te va a activar esa memoria, se te va a activar esa emoción en el cuerpo y entonces es donde se genera este estrés crónico, ¿no? Que le llaman el estrés crónico. Entonces, bueno, aquí tengo un videíto, es un videíto cortito que vamos a ver para entender mucho mejor cuál es la función del estrés y todo lo que se genera en tu organismo cuando estamos en estado estresor, ¿no? En estado de estrés. Entonces, déjenme saber si se ve y se escucha, por favor. A ver, aquí viene. Se escucha, ¿verdad? O sea, le quité el audio, pero sí alcanzaron a escuchar algo, ¿no? ¿Cierto? Escuchamos, pero no vemos. El estrés es una respuesta. ¿Sí se escucha? Sí, ok. Aquí viene entonces. Vamos a hablar del estrés. El estrés es una respuesta natural del organismo ante situaciones de peligro, de gran tensión o elevada presión. Pero ¿cómo se produce realmente? Estos estímulos llegan al cerebro, concretamente a una zona formada por el hipotálamo y por la hipófisis, las cuales se comunican a través de mensajes de corto alcance que son neurotransmisores. Ante el estrés, el mensaje que se envía es el factor liberador de corticotropina, o CRP, que estimula la hipófisis, activando la secreción de otra hormona, la adrenocorticotropina o ACTH. Este es como un mensajero de largo alcance, que va a llegar a los riñones, concretamente a unas zonas situadas encima de ellos, que son las glándulas suprarrenales.
Ante la llegada de esta señal, las glándulas se activan y secretan cortisol. Además, el hipotálamo va a secretar dopamina, la cual va a reaccionar con el cortisol para generar la adrenalina. Esta adrenalina va a ser generada también por las glándulas suprarrenales y es la que va a generar la aceleración de la frecuencia cardíaca, la de la respiración, dilata las pupilas, evita la micción, detiene la digestión y aumenta el metabolismo del hígado, que son respuestas típicas ante una situación de riesgo. El problema aparece cuando el estrés se prolonga y se acaba la dopamina. Esto genera depresión y problemas de sueño, además de acumularse el cortisol. La acumulación de cortisol impide la regeneración celular, lo que produce inmunodeficiencias, es decir, nos volvemos más susceptibles ante una infección, aumenta la irritabilidad, aparecen dolores de cabeza y problemas digestivos porque no se renuevan las mucosas. Todo esto lleva a lo que se denomina como estrés crónico. Ok, sí se escuchó, ¿verdad? Ok, excelente. Entonces, déjenme buscar mi presentación otra vez. Bien. Ok, entonces, como nos explican aquí, bueno, imagínense todo ese proceso que tiene el cuerpo cuando estamos estresados, ¿no? Imagínense que muchos de nosotros pasamos la mayoría de nuestra vida en este estado de estrés, ¿no? Por información que tuvimos de nuestra infancia, por traumas que obtuvimos, ¿no? Por miedos que no comprendemos de dónde llegaron. Entonces, se dice que después de mucho tiempo se acaba la dopamina, que es lo que nos ayuda a volver a un estado normal, ¿no? Y estar ya tranquilos, ¿no? Entonces, muchos de nosotros vivimos en estado de alerta todo el tiempo. Y entonces el cuerpo empieza a sufrir, el cuerpo empieza a somatizar, ¿no? Todo ese estrés lo empieza a somatizar y es donde vienen los síntomas, ¿no? Y incluso, como les dije, puede ser un miedo simbólico, no necesariamente tiene que ser un miedo real, ¿no? Nuestros pensamientos pueden estarnos todo el tiempo, ¿no? Generando este tipo de miedos, ¿no? Y para el inconsciente, él no sabe si es real, ¿no? O si es simbólico, si es algo imaginario o si es algo real. Entonces, constantemente estamos en este estado de alerta, ¿no? Y empiezan los problemas de salud. Dice aquí, origen del estrés crónico y sus efectos físicos. Cuando percibimos una amenaza, ya sea real o simbólica, se desencadena una serie de modificaciones en los órganos y tejidos del cuerpo. Su objetivo es atender la situación de emergencia y detener las funciones que requieren energía, pero que no son indispensables a corto plazo para sobrevivir. Así, cuando el estrés se vuelve crónico, disminuyen las actividades de reparación, lo que deja al organismo en un estado susceptible de contraer una enfermedad. Para la mayoría, la principal causa de estrés no son los estímulos externos, sino la presión de las propias emociones suprimidas. Estas se convierten en el principal factor estresante, de modo que incluso en un entorno externo tranquilo, se sigue sujeto al estrés crónico interno, ¿no? O sea, si tú no sabes o no tienes identificado, ¿no? ¿Qué es lo que me tiene con constante estrés? No importa dónde estés, no importa si haces meditación, si haces yoga, si haces lo que sea, lo cual no está mal y no estoy diciendo que sea malo, pero si no llegas a la raíz, si no llegamos, ¿por qué tengo esta percepción, no? Porque aquí dice, cuando percibimos una amenaza, o sea, puede ser que no sea realmente una amenaza, pero tu percepción es la que lo interpreta como una amenaza, ¿no? Entonces, nuevamente, estás en constante estrés, ¿no? Y esto hace, bueno, que muchas veces, ¿no? Dice, la causa del estrés no son los estímulos externos, sino la presión de las propias emociones suprimidas, ¿no? Muchas veces cuando si no sabes cómo reaccionar ante el estrés, ¿no? Muchas veces a lo mejor el estrés te paraliza, ¿no? O a lo mejor el estrés te pone en estado de alerta y de pelea, ¿no? O sea, cómo gestionas el estrés, ¿no? Entonces,
las emociones suprimidas, las emociones que no controlamos, son las que, dices, el factor principal que nos ponen en un estado de alerta, en un estado de estrés. Y la mayoría de nosotros no sabemos, no aprendimos cómo gestionar, ¿no? Muchos de nosotros a veces pensamos que gestionar las emociones es no expresarlas, ¿no? Es no decir nada, es quedarte callado, es bueno, ok, dime lo que quieras, ¿no? Pero esta supresión por mucho tiempo de las emociones nos lleva a complicaciones mucho más difíciles, ¿no? El miedo a no expresar, a expresar las emociones, ¿no? O las emociones excesivas, ¿no? Expresadas de una manera descontrolada, ¿no? Al final, si no sabemos cómo gestionarlas, entonces son cuando vienen las consecuencias, ¿no? De ese estrés crónico. ¿Y cuál es el costo de reprimir o de no gestionar esas emociones, no? Ahí tienen un, esto aquí bien, en varios temas. Por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas físicos que nos pueden generar el costo de reprimir y de no saber gestionar las emociones? Dice aquí, físicamente podemos sentir dolor de cabeza, mareos o desmayos, falta de apetito o aumento del apetito, dolor de estómago, alteraciones intestinales, palpitaciones, temblores, falta de sueño o de mala calidad del sueño, pesadillas, sensaciones poco comunes en el cuerpo, problemas sexuales, cansancio y falta de energía, ¿no? Esos son los primeros síntomas físicos. Ahora, emocionalmente, ¿cómo puede afectarnos? Ansiedad, depresión, problemas de baja autoestima, miedos y preocupaciones, sentimientos de inferioridad, ataques de pánico, ataques de ira, tensión física o estrés, problemas de inseguridad, soledad y aislamiento, falta de toma de decisiones, falta de ambición o interés, ¿no? Y sí, muchas veces, bueno, muchos de nosotros probablemente podemos tener este tipo de síntomas, ¿no? Sea emocionales o sea físicos. Y la verdad es que nuevamente no sabemos la raíz, no sabemos, pero ¿por qué estoy deprimida? ¿No? ¿No te ha pasado que te dicen, pues, si yo tengo todo, o sea, no me falta nada, tengo un buen trabajo, ¿no? ¿Por qué tengo ansiedad? ¿Por qué tengo depresión? ¿No? Muchas veces nos preguntamos eso. Y es que nadie nos ha ayudado a entender, ¿no? Que no hemos sabido gestionar esas emociones, que estamos viviendo bajo estrés, ¿no? Descontrolado y empezamos con este tipo de síntomas, ¿no? Y cómo pueden terminar o cómo las personas que vivimos bajo estas situaciones podemos terminar o cómo creemos que podemos gestionar estas emociones o lidiar con estas situaciones, ¿no? Muchas veces con adicciones, ¿no? Terminan en problemas con la bebida, abuso de las drogas, problemas con las apuestas, adicción al sexo o a la pornografía, adicción a la comida, adicción a las compras, ¿no? Y esto termina también en desórdenes en la salud mental, ¿no? Hay desórdenes mentales, hay pensamientos suicidas e intentos de suicidio, alucinaciones visuales, escuchar voces, pensamientos distorsionados o miedos, manías, ¿no? Otra vez, porque no estamos gestionando nuestras emociones, no estamos expresando, hablando y entendiendo para qué estoy sintiendo esta emoción, ¿no? Qué es lo que esta emoción me quiere decir? Entonces, lo más fácil para las personas a veces para lidiar con ellas, pues es acallarlas, ¿no? Es callarlas y es que, bueno, voy a tomar alcohol, voy a tomar mis cubitas para no escuchar, ¿no? Lo que mi mente me está diciendo, ¿no? Como en esta imagen, ¿no? Que el hombre está como, cállate ya, ¿no? Tratando de callar esas voces internas que muchas veces nos causan pues estos desórdenes, ¿no? Ya no sabes si es real, ya no sabes si lo estás imaginando, ¿no? Porque las voces que escuchas en tu mente te tienen, ¿no? Así porque otra vez nadie te enseñó cómo gestionar tus emociones, cómo expresarlas sin herir a nadie, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy interesante. Dice, en adición a lo físico, emocional, problemas mentales y adicciones, reprimir las emociones también causa estragos en nuestra vida diaria, como en el colegio, en el trabajo, financieramente, en lo social, en la vida familiar. Como resultado de no examinar las emociones y el pobre manejo de ellas, podemos incluso ver violencia, asesinatos, suicidios, embarazos no deseados, abuso sexual, físico y emocional.
Para ser claros, al menos que alguien tenga una personalidad psicópata o sociópata, todos los humanos tenemos emociones. Incluso los psicólogos le llaman alexetimia a la incapacidad de nombrar o reconocer las emociones. Fíjate, las personas con estas personalidades psicópatas o sociópatas, ¿no? Han estado bajo tanto estrés y han suprimido tanto, ¿no? Que es como que duermen las emociones, es como que se duermen, ¿no? No quieren sentir, ¿no? Las han suprimido de tal manera que ya no sienten, ¿no? Por eso suceden este tipo de tragedias, ¿no? De violencia, de abuso sexual, de asesinatos, porque la gente ya, o sea, está tan dolida, carga con tanto dolor, ¿no? Que es como que se duermen las emociones, no las pueden identificar y hasta hay un nombre para esta personalidad, ¿no? O para esta enfermedad, alexetimia, ¿no? La gente que de plano ya no siente nada, por eso es capaz de cometer esos actos, ¿no? De violencia, de asesinatos, ¿no? Porque ya no sienten nada, ¿no? O sea, puede terminar en algo verdaderamente trágico y terrible, ¿no? El no saber gestionar tus emociones, ¿no? El no saber, el no entender por qué suprimes tus emociones, ¿no? El no darles voz a esas emociones, ¿no? Puede terminar en algo realmente catastrófico, ¿no? Dice aquí, desafortunadamente muchos de nosotros no tuvimos ejemplos saludables a seguir para poder reconocer, entender y manejar las emociones. Entendiendo cómo nuestras emociones crean nuestros comportamientos, creencias e incluso nuestras decisiones, es incluso nuevo para muchos de nosotros. Desafortunadamente, muchos hombres han sido culturalmente e inconscientemente entrenados para no apreciar y mostrar sus emociones como partes de sí mismo. En nuestra cultura tóxica de masculinidad, los hombres no se suponen mostrar o incluso tener emociones. A muchos hombres los han condicionado a solo enfocarse en el trabajo y sus responsabilidades para suprimir las emociones y mostrar la parte emocional de ellos mismos solamente con sus parejas o cónyuges. A pesar del trabajo de innumerables defensores de la educación, el costo de nuestra tóxica cultura machista incluye la desigualdad de género, prejuicios y violencia. La represión de nuestras emociones ha tenido un impacto de calamidades fuertes en nuestra sociedad. Nuestras emociones se filtrarán o incluso explotarán por mucho que intentemos ignorarlas de forma inconsciente o intensa, ¿no? Me pareció muy interesante esto porque estoy de acuerdo, o sea, los hombres han crecido mayormente y en nuestra cultura, en nuestra sociedad, para no mostrar emociones, ¿no? O sea, los hombres no lloran, ¿no? No seas marica, no chilles, ¿no? O sea, todas estas frases que hemos enseñado, y me incluyo, ¿no? De decirles a nuestros varones, ¿no? De no muestres, de ya, no, o sea, te voy a dar una razón para llorar, ¿no? O sea, yo dije esas frases alguna vez a mi propio hijo y yo escuché esas frases de mi propia madre, ¿no? Te voy a dar una razón para que llores. Entonces, ¿qué se queda en tu mente? Llorar no está bien, mostrar emociones no está bien, ¿no? O no hagas berrinches, ¿no? No hagas berrinches, en lugar de ayudar a gestionarlas, ¿verdad? Obviamente porque nosotros tampoco sabíamos cómo hacerlo, ¿no? Pero ha terminado, como dice aquí, en situaciones catastróficas, porque hoy en día hay demasiada violencia, ¿no? Hay violencia en todos lados. Sal a la calle y maneja y date cuenta la violencia, o sea, el estrés y la violencia con la que la gente mayormente se mueve, ¿no? Todo el mundo mentándole a la madre al otro, ¿no? Diciéndose cosas o entre las parejas, ¿no? O sea, demasiada violencia, ¿no? Puede ser verbal, física, emocional, manipulación, de muchas maneras se muestra este tipo de violencia porque no sabemos gestionar y vamos solamente proyectando unos a otros, reflejando nuestros propios asuntos unos con otros, ¿no? Y hay un estudio muy interesante, aquí lo tengo, dice que influye en la somatización de las emociones. Natalie Samateo, doctorada en ciencias biológicas, en su libro El impacto de las emociones en el ADN, hace referencia a una serie de experimentos realizados por el biólogo y psicólogo Henry Laborie. En ellos se ilustra con claridad la relación entre la energía emocional no expresada, el estrés y la enfermedad. La investigación de Laborie consta de tres fases que resumimos a continuación. Primer experimento.
En la primera parte de la investigación, coloca una rata en una jaula dividida en dos compartimentos unidos por una puerta. Entonces se activan simultáneamente una señal luminosa y una acústica. 4 segundos más tarde se produce una descarga eléctrica en el compartimento de la jaula donde se encuentra la rata. Como tiene la posibilidad de ir de un compartimento a otro, en pocas repeticiones aprende a cambiar cuando se encienden las señales. Esto se repitió 10 minutos cada día tras 8 días. Se comprobó que no se produjeron daños en el estado de salud de la rata. Segundo experimento. En una segunda fase se colocan 2 ratas en uno de los compartimentos de la jaula, dejando la puerta al otro lado del compartimento cerrada. En esta ocasión sufrieron la descarga de la misma manera, pero sin la posibilidad de huida. La reacción de las ratas fue pelearse y morderse entre ellas. Tras 8 días de experimentación, observaron que, aparte de algunos rasguños producidos por la confrontación, el estado de salud seguía siendo óptimo. O sea, sacaron la energía, ¿no? Mordiéndose uno al otro, que es lo que muchos de nosotros hacemos, ¿verdad? Nos mordemos unos a otros. Tercer experimento. En esta ocasión utilizaron a una sola rata en un compartimento, de nuevo con la puerta cerrada y recibiendo las mismas descargas que en las otras fases del experimento. Tras 8 días, los análisis reflejaron varias úlceras de estómago, hipertensión arterial e incluso una destacable disminución de peso corporal. Este cuadro sintomático se mantuvo durante semanas. ¿Cuáles fueron las conclusiones de esto? Vemos que cuando el sujeto tiene la posibilidad de hacer algo para evitar la descarga, el estrés no daña su salud. Cuando en la siguiente fase no puede huir, pero puede dar salida a su energía emocional, peleándose, tampoco sufre daños derivados del estrés. Sin embargo, esta misma situación afectó el estado de salud de los ratones durante semanas cuando no tenían salida ni posibilidad de descargar la energía generada por el estrés. Aquí es donde los síntomas brotaron, ¿no? Y muchos de nosotros vivimos como esas ratitas, ¿no? En un ambiente donde se genera estrés mayormente todo el tiempo, no le damos salidas, no sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? O le damos salidas como en el segundo experimento, peleándonos y rasguñándonos y mordiéndonos unos al otro, ¿no? Pero no sabemos cómo gestionarlo, ¿no? Puede ser que vivas en un ambiente tóxico, con una mamá tóxica, o en tu trabajo, ¿no? Hay mucha toxicidad, o a lo mejor con tu propio esposo, con tu propia pareja, ¿no? O sea, estamos encerrados en ese compartimento como las ratitas y no sabemos, ¿verdad? Cómo gestionar esas emociones, ese ambiente tóxico, y pensamos que no tenemos una salida. No es que la puerta está cerrada, ¿no? Es que tenemos una salida, pero no sabemos cuál es esa salida, no sabemos cómo darle salida a esas emociones. Entonces, terminamos, ¿no? Con síntomas físicos por no saber gestionar, por no darle salida a esa emoción, ¿no? O a ese estrés que estamos sintiendo. Dice aquí, se somatiza la energía emocional no expresada. Si extrapolamos estos experimentos a nuestra vida, podemos ver reflejadas estas conductas en situaciones en las que no somos capaces de ver una solución ante lo que nos estresa. Sentimos que no tenemos el control de lo que nos sucede y además no nos permitimos expresar nuestras emociones y darles salidas. Peter Levine, psicólogo estadounidense especializado en el trauma, expresa la importancia de este punto en su libro Curar el trauma. Un ser humano amenazado debe descargar toda la energía movilizada para enfrentar esa amenaza o se convertirá en una víctima del trauma. Esta energía residual no desaparece así como así. Persiste en el cuerpo y a menudo fuerza la creación de una serie de síntomas, como por ejemplo, trastornos de ansiedad, depresión y otros problemas psicosomáticos y de comportamientos. Por ejemplo, lo que habíamos visto, el dolor de cabeza, los problemas gastrointestinales u otros problemas de salud frecuentes, en muchas ocasiones son manifestaciones psicosomáticas que se expresan en diferentes tipos de síntomas. El cuerpo es tan perfecto, ¿no? Fue hecho tan perfecto, de una manera tan perfecta, que tu cuerpo mismo te va a decir, ¿no? Es una manera de tu cuerpo de decirte, hay algo que está sucediendo, ¿no? Hay algo que no estás gestionando. ¿Qué está pasando con ese estrés que constantemente estás sintiendo, ¿no? Entonces, en realidad, el síntoma no es algo bueno, no es algo malo, ¿no?
es algo bueno porque te está avisando. Otra vez, es tan perfecta nuestra biología, ¿no? Que tu cuerpo te avisa. Pon atención a algo aquí, porque acuérdate que solo el 5% de la enfermedad es hereditaria, ¿no? Entonces, mayormente, si estás teniendo algún síntoma, ¿no? Sí puede ser la herencia, pero producida por el ambiente emocional estresante en el que viviste, ¿no? Entonces, tu cuerpo te está haciendo saber. Y muchas veces, ¿qué es mucho más fácil, no? No pasa nada. Bueno, me tomo una pastillita. Muchas veces incluso estamos conscientes. Ay, ¿será que aquí en este ambiente donde estoy no es tan sano, ¿no? O sea, como que tenemos la idea más o menos, ¿no? Por dónde podría venir el estado estresante. Pero muchos de nosotros por conveniencia o por ignorancia, ¿no? Pues preferimos, bueno, pues que me den una recetita y me tomo la pastilla, ¿verdad? Y entonces, en realidad solo duermo el dolor, pero no sano, no curo, ¿no? Solamente lo dejo dormidito para que no me delata por un ratito y entonces se va generando otra y otra situación, muchas veces mucho más complicada, ¿no? Entonces, ¿qué son las enfermedades? ¿No? Nuestro sistema orgánico también tiene cada sistema orgánico, ¿no? Tiene una razón, ¿no? Tiene un sentido biológico y un sentido simbólico, ¿no? Tú sabes o la mayoría de nosotros sabemos que cada parte de nuestro cuerpo tiene un sentido simbólico, ¿no? Cuando nos enfermamos, cuando estamos bajo un estrés muy fuerte, y tienes una situación. Aquí puse solamente un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la audición. ¿Cuál es el sentido simbólico de la audición? Identificar e interpretar sonidos y el equilibrio, ¿no? ¿Cuál es el sentido simbólico? Estrés auditivo, inestabilidad, ¿no? Cuando empezamos a tener problemas de audición, ¿no? Cada caso es diferente, no podemos generalizar, pero normalmente, ¿no? La audición o si los problemas auditivos tienen como un sentido biológico por el cual puedes ir a lo mejor dándote una idea, ¿no? De por qué me están doliendo los oídos, por qué no puedo escuchar, ¿no? ¿Qué está pasando? Dice, el oído es un órgano corporal muy sensible y avanzado que sirve para percibir y distinguir los sonidos del entorno, así como para proporcionarnos el equilibrio necesario para poder movernos. Las principales funciones biológicas del oído son detectar el sonido, convertirlo en impulso eléctrico y transmitirlo al cerebro. Está encargado de identificar los sonidos como de traducirlos en una señal legible para el organismo. El sistema del oído es fundamental para la socialización, ya que permite la comunicación a través de los sonidos y del lenguaje. Tú sabes que alguien que no escucha no puede hablar, ¿cierto? Dice, por este motivo a nivel simbólico, el estrés asociado suele estar vinculado a mensajes auditivos que no quieren ser recibidos o por el contrario, que desean escuchar, así como aquellos imposibles o que la persona es incapaz de recibir, descifrar o transmitir. Por ejemplo, me gustaría volver a oír su voz. No quiero escuchar más justificaciones. A palabras necias, oídos sordos. Le entra por un oído y le sale por el otro. O siempre está parando la oreja. Son algunas de las expresiones populares integradas en nuestro vocabulario habitual relacionadas con este simbolismo. El sentido simbólico del equilibrio puede aludir a un estrés por escuchar a algo o a alguien o incluso uno mismo es inestable y se puede caer asociado a la sensación del vértigo, ¿no? Entonces, cada enfermedad, cada sistema orgánico, ¿no? Tiene una función principal. Entonces, de esta manera es como nosotros como acompañantes en bioneuroemoción podemos tratar o podemos identificar por dónde va la solución, por dónde va el estrés. No necesariamente siempre son los mismos síntomas, ¿no? O sea, pueden ser estrés diferentes, ¿no? Situaciones diferentes. Para eso estamos los acompañantes, ¿no? Para ayudar al cliente a ver por dónde se puede ir el estrés que está pasando, cómo se relaciona con el problema de salud que tiene. Pero es como un ejemplo, ¿no? De cómo tu cuerpo, ¿no? Te habla a través del síntoma y algo está pasando, ¿no? Ponle atención, ¿no? Y entonces, de esta manera, en una sesión nosotros podemos ayudarte, bueno, pues a identificar, ¿no? ¿Cuál es el estrés relacionado con ese síntoma? Repito, no es general, no es siempre el mismo, ¿no? No es como la biodescodificación que es muy puntual, ¿no? En este caso es cada persona tiene un estrés diferente o puede ser una situación diferente.
pero es muy interesante saber, ¿no? Cómo se relaciona el sentido biológico con el sentido simbólico del sistema orgánico. Dice, ¿cómo dejar de somatizar? Percepción, emociones y respuesta al estrés. Nuestra manera de percibir el mundo y a nosotros mismos determina si nos sentimos amenazados y si creemos en nuestras capacidades para afrontar las dificultades. También confirmamos si vemos salida o no a nuestros problemas. De estas percepciones se derivan nuestras emociones y sentimientos y a su vez estos nos llevarán a actuar de una u otra manera ante situaciones estresantes. A través de la autoindagación podemos tomar conciencia de nuestros pensamientos, identificar nuestras creencias y conectar con nuestras emociones. Esto nos permitirá llegar a la verdadera raíz de nuestro conflicto y gestionar las emociones y el estrés de una manera más adaptativa, beneficiosa y constructiva. Aceptar y dar salida a nuestras emociones. Esta gestión de las emociones no tiene nada que ver con controlarlas o reprimirlas, sino con aceptarlas y expresarlas de una manera ecológica. Es decir, no se trata de agredir verbal o físicamente al otro para descargar la rabia o de autoagredirse para deshacerse de la frustración, sino de buscar estrategias que nos permitan descargar la energía acumulada en nuestro interior sin dañar ni dañarnos a nosotros, ¿no? Como hablábamos, mucha gente, ¿no? Gestiona sus emociones siendo violento con la otra persona, como los ratoncitos, ¿verdad? Mordiéndose uno al otro, ¿no? O la bebida, las drogas, ¿no? O sea, dañándose a sí mismo para dar salida, ¿no? Muchas, como dicen, hay una frase que dice que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, ¿no? Es cierto que cuando tú tomas la personalidad, o sea, sale tu verdadera personalidad, ¿no? Y empiezas a lo mejor ahí a ser muy cariñoso o a ser muy agresivo, ¿no? O a sentirte eufórico, ¿no? Como que mucha gente usa esa manera de poder gestionarla, aunque no es la manera de gestionar las emociones, ¿no? Porque al final puede terminar en algo mucho peor, ¿no? Entonces, el punto es buscar dar salida a esas emociones de una manera en que no te afectes y no afectes a los demás, ¿no? Dice aquí, identificar el origen emocional del malestar. Desde la bioneuroemoción sugerimos que cuando tenemos un síntoma, somatización o experimentamos cualquier tipo de conflicto recurrente, estamos respondiendo a un estrés que está en resonancia con conflictos no resueltos de nuestros antepasados. Esto también puede ser una verdad. Puede ser que no sea tu propio conflicto, puede ser que sea un conflicto heredado de alguien atrás de ti, ¿no? De algún antepasado tuyo, ¿no? No sé si muchos lo saben o no, pero también los conflictos, el dolor, los traumas pueden ser heredados a nuestras siguientes generaciones si no las gestionamos, si no las sanamos, ¿verdad? Dice, no se trata de sentirnos culpables, sino de ser responsables. Al tomar conciencia del origen de las percepciones y emociones que generan y sostienen nuestro estrés, comprendemos el cambio al que nos invitan y podemos elegir entre rendirnos o resistirnos a la vida. La rendición es la sabiduría de aceptar en lugar de oponerse al flujo de la vida, que nos trae la experiencia necesaria para trascender nuestro conflicto y vivir una vida más plena y saludable. Entonces, sentir dolor, ¿no? Dice aquí, dolor, experiencia sensorial y emocional que abordada constructivamente se convierte en una oportunidad para aprender, crecer y transformarse. Sentir dolor no es malo, ¿no? Lo malo es rendirse. Lo malo es decir, bueno, pues ya me rindo, ya total, pues ya me muero, ¿no? O sea, sino más bien buscar qué quiere decirme el dolor, ¿no? Y dice sufrimiento, resistencia a adaptarnos y aceptar algunos cambios que se producen en nuestra vida. Obviamente, si hay un dolor, si hay un estrés, estamos en constante sufrimiento, ¿no? Pero no tenemos que quedarnos ahí, ¿no? Hay muchas opciones hoy en día, ¿no? Que podemos buscar para entonces encontrar, ¿no? Un equilibrio, para entonces aprender a gestionar nuestras emociones, a buscar darle salida a nuestras emociones de una manera sana, ¿no? Y no estar condenados a seguir en dolor y a seguir en sufrimiento, ¿no? Que muchas veces o la mayoría de las veces es lo que pasa con las personas, ¿no? Porque no tienen otra salida más que, bueno, pues ni modo, esto me tocó, ¿no? Es lo que me tocó, es lo que, ¿no? Y nos quedamos ahí parados. Pero gracias, afortunadamente, pues tenemos opciones, ¿no? Para darle salida a todo esto, para
para aprender a gestionar, para aprender a buscar la ayuda que necesitamos y no quedarnos pues en este punto del sufrimiento. Así que bueno, pues eso era lo que tenía que compartirles el día de hoy. Muchísimas gracias. Ahora sí que aplausos, pongan ahí aplausos para Erika Walls, acompañante en Bio-Neuroemoción avalada por el Enrique Corbera Institute y actualmente tomando una maestría también. Dicen por aquí, Claudia, me encantó la info. Pongan en los comentarios lo que más se les quedó grabado, lo que más les resonó, la frase a lo mejor que más les hizo mover sus neuronas el día de hoy, aquí en el chat de Zoom para hacer unos minutos aquí de interacción con ustedes. A ver si me ayuda Erika quitando la presentación para ver a todos sus caritas y conectarse con todos. Eso, perfecto. Excelente, súper, dice por aquí Laura Miranda. Me encantó la info, dice Claudia. Lourdes, muchos aplausos, me gustó mucho. Entonces, pongan una frase, pongan una idea corta con sus palabras, algo que se les haya quedado. Ay, pues no sabía que te heredan también los traumas de los ancestros, o sea, no sabía que también se hereda el estrés. Dice aquí Lourdes Ortega que muchas veces las emociones vienen de nuestros antepasados. Así es, la epigenética conductual, justamente, epi significa por encima de. Entonces, la epigenética conductual, por encima de la genética tradicional, las últimas investigaciones nos revelan que no solamente heredamos rasgos físicos, el color de ojos, el color de piel, la forma de caminar, la voz, heredamos tendencias, comportamientos, heredamos adicciones, excesos, formas de reaccionar con base en esa información que nuestros ancestros, papás, abuelos, bisabuelos no supieron resolver. Entonces nosotros acá en el Club de Alta Inteligencia Emocional lo que hacemos es que nos conectamos, ¿verdad? Primer lunes y tercer lunes de mes para hacer este tipo de clases en vivo para ustedes darles herramientas, técnicas, procesos profundos e información que ustedes van a utilizar y que ustedes van a aprovechar para expandir su visión, su conciencia y poder resolver un problema con 3 soluciones diferentes y no solamente una a la que nos enseñaron, que es cuando entramos en estrés y se somatizan, por ende, estos síntomas físicos en algún área de nuestro cuerpo. No sé si quieras añadir algo más, Erika, para finalizar tu presentación, algo que quieras compartir y ahorita yo hago unas 3 preguntitas y cerramos la clase del día de unos 10 minutitos más de preguntas y respuestas para todos. Sí, claro, sobre todo, bueno, para las que son nuevas aquí, que es la primera vez que nos acompañan, es eso, ¿no? O sea, a veces nosotros como acompañantes, ¿no? O como expertos en inteligencia emocional, a veces animamos o tratamos de animar a las personas porque realmente lo hemos visto en nuestra propia vida, ¿no? Como el cambio tan radical que ha hecho para nosotros el saber gestionar nuestras emociones, el pedir ayuda, el buscar, ¿no? Cómo nos ha cambiado la vida, la percepción de la vida, la percepción de los problemas y hemos encontrado información muy interesante de nosotros mismos, ¿no? Por eso es que Gabriel decidió crear este grupo, ¿no? Porque hay mucha información que no sabemos y que puede ayudarnos realmente pues a cambiar nuestra percepción de la vida, ¿no? Como decimos, no vemos la vida como es, sino como nosotros somos, ¿no? Con nuestra propia información. Entonces, por eso es que decidimos crear este grupo, por eso es que nos hemos animado a estudiar, ¿no? A ser acompañantes en bioneuroemoción, porque realmente hemos visto pues el impacto, ¿no? En nuestras propias vidas y en nuestras familias, ¿no? También de poder hacerlo, de poder animarnos pues a trabajar en nosotros mismos. Solo es. Excelente, excelente. Pues déjenme leer aquí. Sony dice, sensacional. Muchas gracias, Erika. Gestionar correctamente nuestras emociones, patrones heredados. Laura Miranda, aprender a sacar las emociones para evitar somatizar. Justamente eso es lo que hacemos, gran parte. Jenny, muchas gracias. Sister, a mí el experimento de Elaborate me impactó mucho al trasladarlo a nuestra época como seres humanos cuando no sabemos gestionar las emociones. Sí,
Entonces, los rasguños, ¿no? Las frases, la violencia, se muestra de diferentes formas entre nosotros mismos porque no sabemos gestionar nuestras emociones y no sabemos que hay otras salidas diferentes o soluciones diferentes. Así que déjenme saber, ahora sí que pongan así su mano o abran su micrófono si alguien quiere hacer alguna pregunta acerca del club, acerca del tema, acerca de las emociones o los síntomas físicos. Seguramente puede haber aquí gente que tiene que si la psoriasis, que si diabetes, que si la presión alta, que si dolores de garganta, anginas, rinocenusitis, etcétera, o han tenido, y a lo mejor pues les gustaría saber la raíz, la causa, el origen, ¿no? De sus síntomas, ¿no? Y déjenme saber si alguien quiere participar o alguien quiere preguntar algo. Y simplemente abran su micrófono o muestren su palma de la mano si tienen video. Y si no hay alguien que quiera participar, déjenme saber si Juana León también quiere aportar algo, preguntar algo. Ahora sí que también es parte de este club, del ámbito de los tutores, de los mentores aquí de alta inteligencia emocional y de bioneuromoción. No te escuchamos. ¿No? No. No sé si... ¿No será que tú los tienes muteados? No. ¿No? No, ok. No, claro, porque yo puedo hablar. No le puedo mover aquí al celular. Muy buenas noches a todos. Erika, bravo, bravo, me encantó. Muchísimas felicidades. Me encantó. Espérame. No pudo haber sido. Salte de la sesión. Ya, ahora sí. Sí, A ver, no te escucho. Ahora sí. Ok. Pues nada, muchas gracias, Erika. Mejor explicado, no pudo haber sido. Me encantó, me encantó. Abarcaste pues bastantes temas en una sola clase. Y pues nada, muchas felicidades y gracias a todos por estar aquí. Gracias. Excelente, pues si ya no hay como si es algún comentario más adicional, yo creo que aquí ya vemos también personas que hemos estado trabajando mucho en nuestras emociones, estamos también haciendo un repaso de lo que a veces ya sabemos, pero a veces falta ir más a fondo con información basada en las investigaciones, ¿no? de otras personas. Por aquí Liz, que está como invitada el día de hoy. Bienvenida, Liz. Dice, creo que sí, nuestro cuerpo expresa cuando no sacamos nuestras emociones. A mí en lo personal me da gripa o alergia muy seguido. Yo soy muy emocional. Liz compartió algo que a mí me costó 9, 10 años quitarme, que era la rinocenusitis. Me costó muchísimo. Me inyectaba y desde hace muchos años, hasta que la bioneuromoción realmente entendí la raíz, la causa, el origen, y fue como realmente ya no tengo ese problema en lo absoluto, ya no me da el llorar los ojos, estornudar, sonarme, era súper molesto y me duraba hasta 15 días o 2 semanas, 3 semanas si no me inyectaba, entonces era súper molesto y así cualquier síntoma es muy molesto, así que pues agradecerles tu atención, agradecerles su tiempo, qué bueno que estuvieron aquí, Jenny, Lourdes, Shaila que está por aquí, Lisbeth, que también hace un ratito pidió informes y dije, vente a la clase que está en vivo, va a ser un tema bien interesante y bueno, esperemos que se integre Liz muy pronto por acá en el Club de Alta Inteligencia Emocional. Gracias a todos, les mandamos un abrazo grande, aquí mi esposa y yo, y que tengan una excelente noche. Gracias. Todas, que les vaya muy bien. Aquí estamos a sus órdenes si alguien necesita una consulta. Por supuesto, las sesiones de bioneuromoción, Erika, Juana y un servidor también, ¿vale? Lo que necesiten, aquí estamos. Voy a cerrar la clase, cortar y ahorita nos conectamos con Erika. Ok. Gracias. Bye.